la coexistencia de un conflicto armado no internacional con la actividad de grupos delincuenciales que pueden incluso cooperar a cambio de protección u otros acuerdos con este grupo armado. Primer punto, la intensidad de la protesta social con las consecuencias tanto en términos de daños humanos como también de infraestructura que se puede originar. ¿Qué nos dice? Que a pesar de los efectos que estas acciones puedan generar, la intensidad no es un elemento por sí que configure una situación de un conflicto armado no internacional. Y las normas que deben regular esta situación que se presentan son justamente los derechos humanos y las reglas de utilización de empleo o uso de la fuerza. En el segundo caso, esta criminalidad organizada se entiende como un crimen organizado a todas las actividades ilícitas llevadas a cabo por organizaciones criminales y bandas territoriales, incluidas las actividades que tienen como consecuencia el recurso a la violencia armada. Otro aspecto, muchos de estos grupos pueden además contar con armas pesadas y ocasionar un alto número de bajas y de daños a la infraestructura. Y por último, frecuentemente por su parte el Estado recurre a las Fuerzas Armadas, si bien de manera autónoma o bien en apoyo a las fuerzas policiales para enfrentar esta situación. El tercer y último punto es la coexistencia de un conflicto armado no internacional con las actividades de grupos delincuenciales que pueden incluso cooperar a cambio de protección u otros acuerdos con el grupo armado. Aquí debe tenerse en cuenta si las bandas criminales participan o no directamente en las hostilidades contra las fuerzas del orden y a partir de ello determinar qué normatividad vamos a aplicar. En cualquier caso, tanto el derecho internacional humanitario como las normas de los derechos humanos brindan la protección a los civiles en estos escenarios, particularmente aquellos que no participan en estas hostilidades. Permanecen plenamente vigente la posibilidad de utilizar la fuerza, dice, conforme a los estándares de mantenimiento del orden público, a la capacidad de enfrentamiento propia del derecho internacional humanitario y ciertamente la potestad punitiva o sancionadora del Estado frente a esta situación que se nos presenta. ¿Qué más también nos dice el Comité Internacional de la Cruz Roja? Dice, ha respondido mediante el uso de categoría a otras situaciones de violencia. Se debe entender a aquellas situaciones que tengan las siguientes características, dice. No son conflicto armado que tengan un grado definido de violencia física o psicológica. Actos de violencia cometidos por uno o varios grandes grupos de personas. Y por último, actos de violencia que tienen o pueden tener graves consecuencias humanitarias. Esto de aquí no encuadra en conflictos, sino en otras situaciones de violencia. En la práctica nos dice también que los disturbios, por lo general, son actos de perturbación del orden público, acompañados de actos de violencia. Sin embargo, en el caso de las tensiones internas, es posible que no exista inclusive violencia, pero el Estado puede recurrir a prácticas como las detenciones en masa de los opositores y la suspensión de ciertos derechos humanos, a menudo con intención de impedir que la situación degenere hasta transformarse en el otro nivel, que es el disturbio más alto. Por ejemplo,
un disturbio lo podemos catalogar la marcha de los Cuatro Suyos. Ustedes vieron la participación en esos 3 días donde estuvo el partido de Toledo con varios de sus dirigentes. Se quemó inclusive en su momento el Banco de la Nación que estaba por la Plaza San Martín. Todo el sector hubo muertos y heridos. Eso se le puede catalogar como un disturbio. Y tensiones internas eran las que también en su momento eran las marchas que cuando estaban en la época de Gobierno Fujimori hacían los docentes y los profesores. Tomaban las calles, las marchas, terminaban su marcha y se retiraban. Inclusive acá se ve el ejemplo de una huelga que hubo, que duró cerca de más de 100 días. Entonces, ¿cuál es el marco aplicable en estas situaciones de violencia? Nos dice que todas las operaciones militares o policiales, independientemente del nombre que lleven y de las fuerzas que participan aquí, tienen lugar siempre dentro de un marco jurídico formado por el derecho internacional, en particular el derecho de los conflictos armados o el de derechos humanos. Justamente lo va a delegar el Estado en ese momento. Y al no constituir supuestos de conflicto armado, tanto los disturbios interiores como las tensiones internas, deben en principio regularse por las disposiciones del propio derecho interno en consonancia con los derechos humanos. Por ello, la legislación nacional debe ser conforme a las obligaciones internacionales de un Estado. La legislación nacional, como bien sabe usted, de los Estados determina los efectos de los tratados en sus respectivas jurisdicciones y en muchos casos los Estados sencillamente dejan que los tratados funcionen como leyes y en otros casos hace falta cierta transformación en las leyes internas y a veces hay que inclusive reformularlos. Como ya habíamos hablado, el derecho de los conflictos armados también se les conoce como el derecho interhumanitario o los derechos de la guerra. Y fueron, vuelvo a repetir, codificados y elaborados para regular cuestiones humanitarias cuando existen los conflictos que hemos visto. Por ejemplo, se basa en 4 convenios que se le conoce como los convenios de Ginebra. El primer convenio protege a los heridos y a los enfermos de Fuerzas Armadas que están en campaña. El convenio de Ginebra número 2 va a proteger a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas en el mar. El convenio de Ginebra número 3 va a estar dirigido y analizado y orientado a la protección de los prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio de Ginebra justamente es el cuidado y el análisis y el trato de las personas civiles en tiempo de guerra. También existen 3 protocolos adicionales. El primero se va a encargar de regular lo que se refiere a los conflictos armados internacionales, un tipo de conflicto como hemos visto. El segundo protocolo se refiere a los conflictos armados no internacionales, que se le conoce como CANI, que es dentro de un estado, como visto. Y el tercer protocolo básicamente ve los signos distintivos de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, de acuerdo en el sector del mundo en que estén. En cuanto a los derechos humanos, ya ustedes saben que protege a las personas en todo momento, tiene ciertos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural, y también tiene la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanas o degradantes. Y también la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué más o menos podemos inferir de lo que hemos hablado? De que el derecho humanitario se va a aplicar en los conflictos armados internacionales, en los conflictos armados no internacionales,
y aquellos conflictos armados internos internacionalizados. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos se va a aplicar en las tensiones y disturbios internos, y ante la ausencia también de conflicto armado, inmediatamente se aplica los derechos humanos. Y vamos a ver cómo a partir de marzo las Fuerzas Armadas han estado actuando en estas otras situaciones de violencia y que tienen relación justamente con esta pandemia del COVID. Antiguamente, al mencionar la palabra combatiente, nos referíamos y nos venía a la mente tal vez un soldado uniformado, con su armamento y que participaba tal vez con un enemigo que puede ser externo o interno, que amenazaba justamente a quién, a la integridad, a la soberanía, a la seguridad de nuestra patria. Este combate que existía, los ciudadanos se sentían pues confiados de sus Fuerzas Armadas, que estaban seguros que iban a cumplir esa sagrada misión de afrontarlo. Ciudadanos que sin idea alguna decían, bueno, confiamos en la Fuerza Armada, ellos son los que van a hacer, y siempre esperaban un resultado justamente victorioso. Hoy, ante esta pandemia, los acontecimientos y las nuevas amenazas que enfrenta la humanidad han cambiado muchos conceptos justamente de la participación de la Fuerza Armada. Entonces hay nuevos conceptos militares, nuevas doctrinas, y nos preguntamos en este caso, ¿quiénes son los combatientes? Ahora no solamente son las Fuerzas Armadas o los militares o los policías. Ahora nos tocó combatir juntos y formar justamente un gran equipo de combate Perú contra esta pandemia. Ahora somos todos, civiles, militares, que tenemos que planear y organizar bien, que estamos en conjunto y empujando hacia adelante, y que tenemos que vencer justamente a esta pandemia. Lo más importante, y recuerdo mucho, y ustedes también, es que el país actuó de una manera inmediata ante la amenaza mundial, adoptando en su momento las mejores medidas desde el punto de vista estratégico en el más alto justamente nivel del Estado, en el nivel ejecutivo, caracterizándose particularmente que esto no es una guerra convencional. Yo no veo al enemigo, la Fuerza Armada no ve un enemigo adelante. Sin embargo, este actúa día a día y se habla tal vez de una segunda ola. Este enemigo, el COVID, reúne las fortalezas de un adversario cruel y hábil. Sabe hacer la guerra y nos vulnera en las partes más sensibles. Todos los días hay muertos. Todas nuestras medidas adoptadas para enfrentar esta emergencia a veces se ven variadas rápidamente de acuerdo a las estrategias que también se planea con enfrentar, porque estamos apoyando al Estado, ¿no? Y es necesario mantener medidas aplicadas con determinaciones y proporcionalidad, ajustándose de una manera dinámica y constante a la situación diaria sanitaria que se nos presenta y sobre todo al comportamiento social en cada lugar, así como flexibilizar estas acciones militares y civiles de acuerdo a conforme se nos vaya presentando el día a día. Todas estas medidas para combatir el COVID
han sido planeadas y discutidas en el más alto nivel del Estado, desde una aplicación oportuna por parte del Ejecutivo de realizar o de decretar un estado de emergencia, se acuerdan en marzo, los primeros 90 días, hasta la decisión casi inmediata al interior de proponer un aislamiento social obligatorio con particularidades para poder mantener los abastecimientos y algunos funcionamientos de actividades indispensables que eran prioritarias, con un fin único y humano de salvaguardar la salud y la vida antes que la economía. Por esta razón, se estableció como misión principal realizar un control policial con el apoyo de las Fuerzas Armadas para minimizar los desplazamientos de las personas y reducir los contagios, evitando una propagación mayor que conlleve a consecuencias más desastrosas que estamos viviendo. Como una guerra total, se vio necesario el empleo justamente de todos los medios militares disponibles, tropas a pie en condiciones de patrullar y ejercer justamente los controles fijos y móviles también que existía, los vehículos de apoyo de combate para los desplazamientos a los puntos más lejanos, a los puntos de aplicación y a las patrullas móviles. Los vehículos blindados, los de combate, cumplieron misiones en puntos sensibles de la frontera porque había personal que iba y venía y cruzaba clandestinamente esta. Justamente el entrenamiento nos permitió cumplir en su momento esa misión. Así también hubo desplazamientos aéreos, transportes, evacuaciones médicas y toma de muestras, las cuales se tuvo que adecuar de una manera inmediata y flexible en las medidas y los protocolos biosanitarios adecuados que no estábamos tal vez preparados para esta situación. Pese a las circunstancias que se han presentado, las Fuerzas Armadas al momento siguen respetando la dignidad y los derechos humanos de las personas, atendiendo a las características de cada individuo y de grupo vulnerable. El Perú es grande y tenemos varias cosmovisiones. Así también brindaron la protección a los mismos. Como miembros de las Fuerzas Armadas se respetó la dignidad, el derecho a las personas, aplicándolo a los niveles de intensidad de la fuerza para el mantenimiento también y restauración del orden interno cuando era necesario. ¿Qué nos dice el título 2 del decreto ley 1095 sobre el empleo de la fuerza en lo que se refiere a las otras situaciones de violencia? Que va justamente amarrado con la participación de la Fuerza Armada frente a la lucha del COVID, y nos encuadramos ahí en las otras situaciones de violencia, dice. Están referidas a actos de violencia comprendidos en los incisos 2 al 3. ¿Qué me dice el inciso 2? Cuando asuman el control del orden interno en zonas declaradas en estado de emergencia, realizando acciones militares. El término es importante, que lo vamos a definir más abajo. Son acciones militares en otras situaciones de violencia distintas a la que se ejecuta un grupo hostil, como puede ser Sendero Luminoso, sujetándose, en este caso, a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando presentemos o prestemos la Fuerza Armada apoyo a la PNP en zonas declaradas en estado de emergencia, en las que las Fuerzas Armadas no asumen el control del orden interno a fin de restablecerlo mediante la ejecución de acciones militares ante otras situaciones de violencia o acciones de apoyo a la PNP con sujeción a las normas también del derecho internacional humanitario. Y este artículo 3 o caso 3 es el que estamos viviendo ahorita. Estamos apoyando a la policía en la lucha al
COVID. Encontramos definiciones como, por ejemplo, disturbios interiores. ¿Qué dice? Que son expresiones de violencia en forma de graves alteraciones del orden público, en las cuales no se enfrenta a un grupo hostil. Cuando ustedes relacionen, escuchamos grupo hostil, en este caso son los enemigos del Estado. En este caso, por ejemplo, Sendero, el MRTA, son los terroristas. En el marco jurídico que se les aplica aquí, en estos disturbios interiores, es el derecho internacional de los derechos humanos. Motines dice, es una revuelta o rebelión multitudinaria contra el orden establecido y se diferencia de otros conceptos por sus características limitadas y localizadas. También suele caracterizarse por su surgimiento espontáneo y su desarrollo desorganizado o desordenado. Las marchas de protesta a veces las vemos en las calles en su momento. Antiguamente veíamos más marchas. Es una resistencia no violenta, lucha no violencia, desobediencia no violenta, acciones no violentas, o una resistencia pacífica a una táctica de protesta que está relacionada con la desobediencia tal vez civil, que propone un logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de una violencia como una arma para llegar a ese objetivo. Tensiones internas, dice, se hace referencia a situaciones en las que no existe violencia, pero en las cuales el Estado puede recurrir a prácticas como arrestos masivos de opositores o la suspensión de determinados derechos humanos con la intención justamente de evitar que la situación se descontrole. ¿Qué otras definiciones encontramos justamente en este decreto ley? Ya hemos visto el derecho intrahumanitario y derechos humanos. Aquí, siempre le dije que estemos atentos a este término, acciones militares. Son aquellas acciones que realizan las Fuerzas Armadas enfocadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno. Son diferentes a las operaciones militares que se efectúan, las operaciones militares, para hacer frente a las capacidades de un grupo hostil. Estas acciones militares pueden ser operaciones de paz, apoyo al desarrollo y defensa civil. Los métodos para el control del orden interno constituyen justamente la doctrina, la táctica, la técnica, los procedimientos que va a emplear el comandante de esa fuerza para poder restablecer o mantener el orden interno durante justamente una acción militar. Acá está la otra diferencia. Operaciones militares, actividades que se realizan las Fuerzas Armadas para enfrentar a la capacidad de un grupo hostil en el marco del derecho internacional humanitario. O sea que cuando hay operaciones es el derecho internacional humanitario y cuando hay acciones son los derechos humanos. Uso diferenciado de la fuerza es justamente la acción militar, es la gradación, la adecuación por parte del personal militar de los medios y de los métodos para emplear, teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación que tenemos que controlar. La fuerza letal o operaciones militares, bien claro, es el empleo de la fuerza a través de los medios lícitos por el cual resulta probable causar el deceso de miembros de un grupo hostil, siendo su empleo regulado por el derecho internacional humanitario. La fuerza no letal es un medio compulsivo, son los procedimientos por el cual el plan militar hace que una persona o grupo de personas cumplan la ley, aún contra su voluntad. Los medios para el control del interno son las armas, los equipos, accesorios y otros elementos
de apoyo autorizados o proporcionados por el Estado que emplea el personal de la Fuerza Armada justamente para las acciones militares. El estado de emergencia, como ustedes bien lo saben, es una expresión del derecho de excepción en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, dice, es una herramienta jurídica prevista en la legislación para dotar al gobierno de facultades extraordinarias que le permitan superar una situación de crisis que altera gravemente la vida en sociedad o incluso pone en riesgo la existencia del Estado. Un ejemplo de ello es la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, que amenaza a la población nacional. Cuando la declaratoria de un estado de emergencia dispone de la participación justamente de las Fuerzas Armadas, es importante advertir que las facultades no son absolutas. Se van a encontrar limitadas por una serie de reglas y principios contenidos en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario, en caso sea un conflicto armado, o en el derecho internacional de los derechos humanos en un contexto de disturbio o tensiones internas. De esta manera, culminamos esta sesión. En la siguiente, ustedes van a tener casuísticas, lecciones aprendidas o ejemplos de todo lo que hemos visto de las otras situaciones de violencia que serán tocados por el otro docente. Muchas gracias por su atención prestada y espero haber colmado las expectativas de esta clase. Hasta luego.